Hola, bienvenidos a un episodio más de Papás sin Manual. Este es un espacio que hemos creado para todos ustedes y darles la mayor cantidad de herramientas posibles para que la crianza de sus hijos sea un poco más fácil. Teacher Wendy. ¿Cómo estás, Cindy? Bien, gracias a Dios. Agradecida de estar nuevamente por aquí. Y hoy un episodio muy especial en que queremos, al igual como lo hicimos con los papás, no pasar por alto la celebración del Día de la Madre. Y pues tenemos el honor de contar con la presencia de doña Ite Ureña. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, Teacher Wendy. Hola, Sin. Pues, como les decía, no queríamos pasar por alto la fecha y sabemos que hay muchas mamás en diferentes facetas y diferentes historias, pero el hecho de tener hoy aquí a doña Ite es porque la semana pasada sé que escucharon a Samuel y Samuel es el hijo. Entonces, hoy queremos ver la otra parte de la historia, la otra visión. Ya escuchamos a Samuel como él desde la parte como hijo tuvo que luchar por alcanzar ese sueño desde niño, que dice que al inicio cambiaba, ¿verdad? Que era natación, que era fútbol, que era taekwondo, que era de todo, hasta que ya se decidió por lo que realmente quería. Igual, me imagino que desde la perspectiva como mamá, pues también tiene su historia. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito, bueno, no solo de Sammy, de Isabela también, cómo fue todo ese proceso y llegar a ser mamá. Y después de eso, pues vamos a ir hablando ya propiamente de la historia de Samuel. Ok. Sí, bueno, soy mamá de dos, ¿verdad? Samuel, que ya pudieron conocerlo la semana pasada con él en el episodio anterior. Sammy tiene 19 años, Isabela tiene 6 años actualmente, una gran diferencia de edades. Entonces estoy en dos ciclos muy bonitos en realidad. Uno donde tengo ya como un amigo, ¿verdad? Viendo a mi hijo, no solo soy la mamá, sino también tiendo a ser la amiga y a veces hasta más bien hay que poner límites en el rol de que soy su mamá, no su amiga. Y por otro lado todavía tengo la parte de Isabela, que es una parte más también formativa, ¿verdad? De límites, de crianza, etcétera. Entonces estoy ahorita pues totalmente a los extremos, pero amo ser mamá, en realidad que sí, amo ser mamá. En el caso de Sammy, ¿verdad? Siento que me volteó todos los esquemas de la crianza habitual, ¿verdad? Cuando pudo lograr tener la beca para ir a estudiar al extranjero. Fue muy curioso porque en ese momento él vino con la idea como desde los 12 años más o menos, que fue la primera vez que él salió representando el país en básquet. Él ya venía con eso, ¿cómo hago para poder irme a estudiar al extranjero? Y a mí me entraba por aquí y me salía por aquí, ¿verdad? Y también nunca pasó por mi mente, en realidad, el tener un hijo estudiando fuera, porque hay muchos estereotipos con eso. Está el estereotipo de que solo los hijos de millonarios van al extranjero a estudiar, ¿verdad? Entonces usted siempre lo que piensa de los hijos del presidente, los hijos de diputados o personas muy bien posicionadas o de doctores y demás son los que siempre van. Entonces nosotros nunca pensamos en tener un hijo fuera del país. Cuando él, ¿verdad?, empezó a buscar y a buscar y a buscar opciones y ya nos llegaron directamente a hablar a nosotros. A ver, como madre fue como un cierto golpecito. Yo digo que fue un zarandeo porque en ese momento él tenía 15 años. Estaba muy chiquitito. Entonces, cuando nos vienen a decir, antes de la ida, de la beca más bien para Estados Unidos, a él le habían ofrecido también ir a México. Y mi esposo dijo, no, México no. Y fue como una opción que nada más fue pasajera. Después vino la parte de Estados Unidos. Y ahí, claro, él, ¿verdad? Obviamente él rogó. Y fue como, por favor, déjenme empezar el proceso. Lo empezó tarde. Tras de eso, cuando nosotros le dijimos que sí, ya él empezó el proceso tarde en ese momento. ¿Por qué tarde? Bueno, porque yo como mamá empecé a sentir un montón de emociones encontradas. Era como, qué bonito que lo tengan a él, ¿verdad? Y lo hayan seleccionado para poder tener la beca. Pero como madre, yo no podía ver a un niño de 15 años lejos del hogar. O sea, no. ¿Qué pasa con un dolor de cabeza? O sea, y la acetaminofén, ¿quién se la va a dar allá, verdad? ¿Quién lo va a recibir allá? ¿Dónde va a dormir él? Y así con un montón de cosas más que me pasaban por la mente en ese momento. Empecé a generar ahí como muchísimos sentimientos encontrados.
Yo misma hasta cierto punto hasta ponía límite, más bien no límites, sino piedras en el camino, como, ay. Entonces una de las piedras en el camino fue, tienen que tener una beca 100, si no, no se puede ir. Ya está tarde, pero bueno, inténtelo. Vamos a ver con el tema del idioma, le decía yo. Es irónico, porque yo también me tenía que poner en una posición de la mamá, ¿verdad?, apoyándolo, pero mis miedos en ese momento más bien me hacían ser como esa mamá gallina. Es como, ¿qué va a pasar ahí? Pues se me va a ir. Entonces yo le empecé a poner a él retos. En la marcha él dijo, mami, empecemos el proceso. Él empezó el proceso y para suerte de él, pero todavía no tan suerte mía, el proceso debería finalizar en marzo. Él empezó en octubre y tenía que finalizar en marzo. Pero ¿qué pasó? Que en diciembre llegó una notificación de uno de los colegios que lo quería y no había terminado el ciclo con los otros. Él en aquel momento, fueron como 11 colegios a los que él aplicó y uno, pues en diciembre le mandó el aceptado. A pesar de eso, bueno, ahí fue cuando ya yo caí en razón y yo dije, hey, o sea, esto es realidad, porque yo lo dejé que él empezara, él tenía las sesiones, todo tenía que hacerlo él, porque era una de las reglas del proceso. Gracias a Dios Samuel siempre ha sido muy independiente. Creo que parte del hecho de estar en un deporte, ¿verdad? Nosotros como familia creemos que el deporte genera mucha confianza, genera disciplina, genera independencia también y un montón de cosas más a nivel de salud, ¿verdad? En ese momento, él me dijo, ¿qué hago? ¿Tomo de una vez? Y bueno, ya por ahí el presidente de la fundación allá en Estados Unidos dijo, no pueden tomarlo todavía, el proceso termina en marzo, piénselo muy bien porque hay otros. En ese diciembre, yo hablé conmigo misma y ya fue cuando yo dije, no puedo frenarle a él una oportunidad. Aunque no se le estaba frenando, mis emociones sí, de una u otra manera lo estaban haciendo, porque creo, él nunca me lo dijo, pero yo creo que él sí sentía tal vez de que mamá no quería, ¿verdad?, de que él se fuera. Y en diciembre empecé a hacer como un recuento de los valores que nosotros le hemos dado a él, o sea, ¿qué le hemos brindado a nosotros desde los 0 años, ¿verdad?, hasta los 15 años en ese momento? Y ahí fue donde ya yo como que empecé a generarme un poco más de paz y a decir, ok, o sea, de 0 a 15, nosotros, en el caso mío y de mi esposo, nos hemos esforzado por darle a él valores, que indistintamente del lugar en el mundo en el que él vaya a estar, esos valores van a permanecer, ¿verdad? El tema de la disciplina, él siempre ha sido muy disciplinado, entonces todo eso me motivó también a poder ver el proceso con otros ojos, en realidad. ¿Cómo fue el hecho de poder decir, bueno, tengo que hacer un balance entre el sueño de mi hijo, ¿verdad?, que es un tema deportivo, y algo que para nosotros las mamás es súper importante, que es la parte académica? ¿Cómo logra usted ese balance en decir, bueno, también, ¿verdad?, tengo que soltar un poquito la parte académica que a veces tenemos un poco en control cuando están los hijos tan cerquita y después tener que soltar todo? Sí, ahí yo sí sentía mucha paz porque, como te digo, Samuel es muy disciplinado. Él es muy, muy disciplinado. Entonces, en esa parte, desde muy pequeños, nosotros a él también le dimos la libertad de que él escogiera el método de estudio siempre y cuando él cumpliera con lo que nosotros le pedíamos. Llámese notas, ¿verdad?, de que no hayan recados ni nada de eso. O sea, siempre le dimos esa libertad desde muy pequeños. Entonces, yo tengo una anécdota con él porque a los 8 años yo llegué, nunca se me va a olvidar, con un un planificador de lunes a viernes, sábado y domingo y sus entrenos, porque él tenía muchísimos entrenos. Entonces yo le planifiqué a él su semana y ahí iban las horas en que tenía que estudiar y todo. Y él dijo, no, yo me voy a volver loco. Tenía 8 años y yo no puedo hacerlo así, mamá. Y nosotros, Sammy, tiene que hacerlo así, este es el rol. Y él dijo, no, si yo voy a la escuela y yo aprendo con lo que dice la teacher, ¿para qué tengo que venir a hacer todo eso aquí en la casa? Y ese fue el día en que le dijimos, ok, vamos a caminar con lo que usted dice, vamos a creer en usted, en que usted sí está aprendiendo y que está poniendo atención. Eso sí, si baja de cierta nota o trae recados o ciertas condiciones que le pusimos, las reglas cambian. Y cambian a la regla de mamá y a la regla de papá y viene el planificador.
Tiene 19 años y hasta la fecha no tuvimos que hacerle ningún ajuste, ¿verdad? Pero creo que eso sí me generó mucha tranquilidad en ese aspecto, ¿verdad? Porque ya él desde muy chiquitito, aparte es que se tenía que acomodar con el tema del deporte, ayudó mucho a que él pudiera planificarse y pues desprender también esa parte mía, ya estando él allá, que evidentemente yo no podía controlarle horarios de estudio, era mucho más difícil, a pesar de que todos son por plataformas, ¿verdad? Donde uno como papá también tiene acceso. Igual, es muy difícil, porque tal vez yo veía que no había presentado algún trabajo y Samuel, o sea, es esperar que te conteste el teléfono. Eso es parte de lo que tuve que aprender, a manejar la ansiedad, que creo yo que ahorita, por lo menos yo como mamá, no sé si es por la sociedad o por el ajetreo del trabajo de uno quiere todo inmediato, o sea, uno quiere que le escriba al hijo y contéstame ya, y si no me contesta ya, entonces me enojo, porque lo necesito ya, porque no tengo tiempo 2 horas después para preguntarte lo mismo, porque posiblemente se me olvide. A mí me pasaba eso. Con él aprendí a no ser una mamá así, porque más bien yo tenía que esperar a que él terminara de cerrar el rol académico que le pedía la institución, que de hecho ese paso era muy estricto. Entonces más bien el rol cambió. Ahora él me decía, esta es mi planificación semanal. En estas horas yo no puedo contestar celular, porque es muy diferente aquí. Allá ellos no podían llevar celular, ni siquiera en la zona, digamos, donde se almuerza, no era permitido sacar un celular, porque son zonas en las que estás para compartir con los demás, no para ver el celular. Entonces a veces yo le reclamaba, pero es una hora de almuerzo, ¿por qué no me contestas? Quiero saber cómo está, vi que usted no terminó tal proyecto. Y él me decía, ma, es que si yo lo saco, a usted le va a llegar una sanción mía, porque le ponen infracciones si los encuentran con el celular. Entonces aprendí a tener paciencia, aprendí a que, ok, le voy a escribir y yo tengo que saber que él tiene un rol también y se lo tengo que respetar. Entonces eso fue una de las cositas también que en ese aspecto tuve yo más bien que aprender a manejar un poco la ansiedad de contésteme ya. Y por otro lado también en temas académicos, hacer una tutora a la distancia, a que gracias a Dios las videollamadas ahora ayudan un montón, pero también ya no era Aide la mamá encima de Samuel preguntando, sino es Samuel lo que no sabía acudiendo a su mamá, ¿verdad? Entonces ahí también tuve que bajar un poco la guardia y decir, ok, es que yo soy eso. O sea, las mamás, yo entendí que somos facilitadoras también, que no somos, pues, ¿cómo les explico? Como, exacto, como esa persona arbitraria que dice aquí es, no. Entendí que más bien nosotros somos un facilitador que caminamos pues al lado de ellos, ¿verdad? No adelante ni atrás dándoles ahí con un palo, ¿verdad? Sino más bien al lado para poderles facilitar lo que ellos necesiten. ¿Cómo fue el proceso, no solo en esa etapa, sino todo el proceso de ustedes en la parte del deporte? Porque obviamente la dinámica familiar es muy distinta. Sí. Lo conversaba yo con Samuel la semana pasada, no hay que hacer sacrificios, hay viajes a la playa que no se van a poder hacer, hay fiestas a las que no vamos a poder ir, hay cosas en las que él va a tener que sacrificar porque su prioridad es el deporte, su prioridad es cumplir con aquel. Entonces me imagino que no solo él, sino que ustedes como papá y mamá también tuvieron que hacer sacrificios y también tuvieron que hacer cambios en esa dinámica familiar. ¿Cómo fue ese proceso de esos cambios? ¿A qué se tuvieron que quizás enfrentar y para poder lograr que su hijo se desarrollara en lo que él quería? En la casa de nosotros siempre nos ha gustado el deporte. Mi esposo, desde muy joven, él corría largas distancias, pero es muy distinto porque si yo hoy no me levantaba con ánimos de ir con él a una carrera, simplemente él se iba, agarraba el carro y se iba. Con los hijos es toda una negociación, porque definitivamente el éxito de un muchachito en términos de deporte, un alto porcentaje también es de nosotros los papás. O sea, si ellos no tienen el apoyo de los papás, por más talento que tengan, ya hay un montón de casos aquí que nosotros hemos visto de compañeros que han venido como de la misma generación de Sammy, van saliendo, pero se van quedando en el camino. Y si usted observa y empieza a darle vuelta al chico, se da cuenta
que son niños en los que nunca tal vez vimos a una mamá sentada en una gradería, nunca vimos a un papá en una gradería, llegaban solitos, más bien alguien tenía que hacerle ride para que pudiera llegar al lugar. Y son chicos que con mucho talento se quedaron en el camino. Entonces, definitivamente nosotros como padres, y en mi caso yo como mamá, sí tuvimos que hacer cambios desde la hora en que nos levantábamos. Ya no era ahí de tratando de dormir un fin de semana hasta las 9 de la mañana, ya no sucedía eso. ¿Por qué? Porque él tenía que estar, no sé, en San Ramón jugando a las 8 de la mañana. Entonces calcule el tiempo que teníamos que salir de la casa para llegar ahí. Ese tipo de cosas, la negociación entre la pareja, o sea, es ¿vamos los dos o va solo uno? Entonces sí, realmente es todo un acomodo. Son horas a veces en un gimnasio, horas entrenando, horas de festivales donde entras a las 8 pero salís como a las 3 de la tarde porque tiene varios partidos. Y eso son horas ahí, digo yo, llevando frío a veces llevando muchísimo calor en los gimnasios. Pero al final de cuentas eso pues fue un beneficio para él, ¿verdad? Porque sintió el apoyo. O sea, yo lo que digo es, si no estamos ahí presentes, ellos no terminan sintiendo el apoyo al 100%. Pueden tener apoyo de entrenadores, de academias, de un montón de cosas más, pero el apoyo y la guía de los papás es muy significativo en un chico que quiere, digamos, manejar su vida alrededor del deporte. Y luego de todo ese miedo y la incertidumbre, llegó el día ya de ir a dejar a Samuel allá. Creo que ese es probablemente uno de los días más difíciles de todo el proceso, ¿verdad? El de decir, bueno, quedó en otro país y yo me regreso a Costa Rica. Cuéntenos un poquito de ese día. Sí, bueno, me fui con mucho susto, pensando un montón de cosas que también la gente le pone a uno en la cabeza, ¿verdad? Era como, pero está segura, pero eso seguro es una estafa, a pesar de que nosotros, él iba becado 100%, nos decían, eso es una estafa, y yo, pero ¿una estafa de qué? No, bueno, al final tuvimos, nosotros como familia, bloquear esos comentarios. O sea, definitivamente sí tuvimos que bloquearlos porque al final yo hubiera dado un paso atrás y me hubiera sentado y no se va, ¿verdad? Pero pudimos bloquear esos comentarios. El día que nos fuimos, pues iba con la madrina de él, mi hija, mi esposo no pudo ir, y Isam y yo. Cuando llegamos allá, nos hospedamos en la casa de unos familiares, entonces tuvimos el grandísimo apoyo, digo yo, de ellos y la bendición de que ellos nos pudieron abrir las puertas de su casa. Ahí tuvimos como un proceso, yo digo que es como, ya estoy aquí, tengo que aceptarlo, teníamos que ir a comprarle muchas cosas de las que él necesitaba para el dormitorio. Gracias a Dios, nuevamente, esa red de familia, ¿verdad? Que también es muy importante. En mi caso la tuve, porque yo no sé qué hubiera pasado si hubiera llegado sola con él allá. Me hubiera bloqueado en un montón de cosas, y no por cómo se maneja el país, sino porque mis emociones estaban al máximo, ¿verdad? Seguía teniendo los mismos miedos que tenía en diciembre, cuando ya yo pensé, pero tenía el mismo miedo de qué va a pasar con él ahí solo. O sea, ¿quién le va a dar el arroz con pollo? Decía yo, ¿quién le va a dar la acetaminofén en serio cuando se enferme? Llegamos y bueno, la familia me acuerpó, me guiaron, me dijeron, mira, vamos, a veces hasta para conseguir un lapicero. Yo decía, ¿pero cuál? Y me perdía. O sea, yo andaba ahí caminando en el supermercado y a veces me perdía. Y yo sentía que yo andaba como distraída. Pero rapidito, bueno, la situación obligaba a que uno volviera otra vez a poner los pies en la tierra y entendiera que ya él se tenía que quedar ahí. Nosotros estuvimos como una semana más o menos con mi familia. Ahí pudimos entender muchas cosas, comprarle algunas de las que él necesitaba, y ya el día que llegamos a dejarlo, ya sí fue bastante. Ahí yo digo que ahí tuvo que haber una intervención divina en ese momento, porque yo llegué y primero que a mis ojos más bien había más de lo que yo esperaba. Entonces yo iba con una expectativa un poquitito más baja.
Sammy me dio una lección, porque antes de irnos yo le dije a Elpa cuáles son sus expectativas. Y él se vuelve y me dijo, ma, yo no voy con expectativas, porque si yo voy con expectativas y las puedo llevar muy alta, eso me juega a mí mentalmente en contra. Y yo dije, ay, porque yo nunca he pensado eso así, ¿verdad? Me lo está diciendo un chiquillo de 15 años. Y cuando llegué allá, yo dije, hey, en buena hora, yo recibí esas palabras de mi propio hijo, porque cuando llegué ahí yo dije, hey, es más de lo que yo esperaba. Cuando vi la habitación de él, yo dije, es mucho más de lo que yo esperaba. O sea, yo me imaginaba como un catrecito ahí con el colchoncito, con varios en la habitación, y él tenía, o sea, le dieron una habitación súper grande. Eran 2 dentro de esa área de dormitorio, pero eran completamente individuales. Es más, dentro de su habitación él no veía al otro compañero. Entonces, eso generó tranquilidad en mí. Me generó mucha tranquilidad cuando ya yo vi el lugar, vi las condiciones en las que él quedaba también, me generó demasiada paz. Claro, fue también el ajetreo, porque se abre a las 8, pero los papás a las 3 de la tarde se van y se despiden a las 3 de la tarde. Entonces era como, ayudémosle a acomodar la cama, las cosas, cómo se coloca todo, ¿verdad? Pues dándole instrucciones también de cosas para que él se cuide allá. Y a las 3 de la tarde, eso sí fue el borbandeo emocional, porque ahí sí ya, pues yo me quebré en términos de que ya lloré un buen rato con él. Él, yo creo que también la forma en que él lo recibió en ese momento fue como, bueno, ma, yo voy a estar muy bien, ¿verdad? Y nos vamos a ver dentro de unos meses si se puede. Y bueno, al final ahí sí hubo muchos abrazos en ese momento y ya, él se fue y es dejarlo literalmente que entre a un edificio donde va a estar ahí con un supervisor y un edificio de 4 pisos con una sola persona que cuida a todos los muchachos ahí, y ahí quedó. Yo salí tranquila porque los miedos que yo llevaba en mi cabeza y ese montón de fantasmas, ¿verdad?, que yo misma me fui haciendo. Cuando llegué al lugar yo dije, nada de lo que yo creí es, o sea, no es así. Entonces por ahí, pues yo creo que ese momento sí fue como la tranquilidad. Aunque cuando ya venía en el avión de regreso, pues evidentemente, ¿verdad? Yo también tenía más tiempo de pensar, digamos. Ya estaba más desocupada, ya había pasado todo el corre-corre, sí. Sí, cayó en realidad, la realidad es que se quedó allá y estoy, como lo decía él la semana pasada, ya yo caí en la razón de que está miles de kilómetros, que no están a 4 horas, ni siquiera en carro, sino miles de kilómetros y que ya tenían que aceptarlo, la realidad que habían, la decisión que habían tomado como familia. Por supuesto, de hecho yo veía el mapita ese que muestran en los aviones y yo cada vez que se iba y que decía que pasábamos una zona y otra, a mí el corazón pero encogía todo, ¿verdad? Y yo decía, hicimos bien, o sea, yo como mamá, porque, a ver, muchísimas amigas me decían, ¿usted está segura? Me decían, estamos pensando correctamente lo que está haciendo, me decían. Es muy niño. Entonces también uno se venía con esos miedos, pero bueno, yo entendí nuevamente que para efectos de nosotros, los valores que se inculcaron desde el día 0 hasta el día en que lo tuvimos que dejar allá, esa iba a ser la base. Y con eso era a lo que nosotros le apostamos. No le apostamos a la comodidad, no le apostamos al lugar académicamente donde iba a llegar, no le apostamos a nada más que en realidad a los valores que él había recibido. Es confiar entonces muchísimo en el trabajo que ustedes hicieron de toda la crianza, ¿verdad? Y pues, como dice una frase por ahí, educar para después soltar y que sean libres y no limitarle un sueño. Sí, correcto. Es muy bonita esa frase porque realmente me identifica mucho, sí me identifica demasiado. Y ya después uno se da cuenta que hay muchas cosas bonitas también a la distancia. Una anécdota que ya cuando estando allá, ¿verdad? Él me llamaba y me decía, ma, ¿cómo compro un aguacate? Y uno dice, mira, es cierto, él todo aquí lo tenía y también para él fue una enseñanza y para nosotros como padres. Ahora que Isabela va para arriba, o hay cosas que uno empieza a modificar, porque uno dice, cierto, uno va
al supermercado, compra las cosas, las tienen ahí, llegan y se las comen, están hasta lavadas, desinfectadas y tal vez no se dan cuenta del valor de eso. O sea, el simple hecho de tocar un aguacate. Entonces, muchas de esas anécdotas más bien ya hacían contrapeso, ¿verdad? De pues la nostalgia que yo sentía en el momento de tenerlo tan lejos, pero lo bonito también de que ahora, hey mami, dígame cómo compro un tomate, cómo compro un aguacate, me quiero hacer un sándwich, o sea, ¿qué compro? ¿Cómo es? Quiero una papaya, pero no sé cómo escogerla, a una edad muy temprana. Entonces, para mí eso también generó mucho valor y al final de cuentas nos terminó uniendo más, a pesar de que estamos bien distanciados. Hay muchísimas cosas que sí nos unen, ¿verdad? Ya él, es curioso, pero él cuando está afuera habla más conmigo que cuando está aquí en el país. Claro. ¿Verdad? Él me llama, él tiende a contarme sus cosas, él no ha dejado, a pesar de que tiene la edad que tiene, no ha dejado de compartirnos sus proyectos antes de tomar una decisión. Entonces eso también lo llega a uno de muchísimo orgullo de saber que él allá puede hacer lo que quiera, no estamos controlándolo nosotros, ¿verdad? Y pues él todavía a la edad que tiene nos logra compartir a nosotros antes de tomar una decisión. Y ahorita con 19 años, pues otra vez se regresa. Sí. Se regresa para la universidad, para estudiar esas 3 carreras que nos comentaba él la semana pasada. Es un gran reto, sí. Claro, ¿qué expectativa tiene usted como mamá ahora de esta otra línea, verdad? Porque él nos decía que ahora no es tanto el deporte, sino irme a dedicar a la parte del estudio, a la parte laboral, que es un reto que tiene él también, que quiere, pero sin dejar el deporte, porque igual quiere seguir aquí, ¿verdad? Tanto con la selección como con el equipo. Entonces, ¿qué expectativas? Bueno, ya no tanto expectativas, porque ya vimos, ¿verdad? Que a veces no se trata de eso, pero ¿qué pensamiento le genera a usted como mamá ya también más madura desde esa línea que ya su hijo creció, ya terminó el proceso de colegio, ahora va a otra etapa y ¿qué espera la mamá en esta nueva etapa? Sí, que logre las 3 carreras. Sí, claro. Pero vieras que en este nuevo proceso que él va a iniciar, confío mucho más en las decisiones que él toma, ¿verdad? Ya nuevamente, si ya había entendido que yo tenía que estar al lado de él siendo un facilitador, ahora todavía lo tengo más, o sea, estoy más comprometida con ese rol, porque lo vi en un lapso de 3 años tomar decisiones a una edad muy temprana y decisiones buenas, algunas no tan buenas, pero igual tuve que estar ahí al lado, aunque él había decidido algo que para efectos míos no era lo mejor, tuve que acompañarlo en la mejora de esa decisión. Entonces, ahorita mi expectativa es esa, es seguir ese rol, o sea, es poder seguir escuchándolo, o sea, tener tiempo de atender un teléfono para él, eso es indispensable para mí. Yo a veces estoy ocupada en algo y lo primero que hago es la llamada de él es, de un momentito que me está llamando Samuel, o sea, lo tengo muy lejos y para mí es importante que él sienta el apoyo de nosotros desde aquí. Entonces, mi rol sigue siendo ese, es enfocándome siempre en ser esa facilitadora y ayudándolo a él, a ver, no a decidir, pero sí darle las herramientas y darle mi opinión en la medida de lo posible que él la pida, ¿verdad? Y por supuesto de mi lado, pues soy creyente, entonces pidiéndole a Dios que todo le salga muy bien, ¿verdad? O sea, para mí creo que también, a pesar de que lo estoy diciendo al final, es sumamente, pero importantísimo la cobertura espiritual que nosotros podemos darle a un hijo, indistintamente de la religión que uno profese. Eso para mí también es básico, es lo que me trajo muchísima paz, ¿verdad? En esos momentos de angustia también. Eso es un poco, o sea, no tener tanta expectativa. Bueno, doña, y de agradecerle, de verdad, que abra su corazón para contarnos esta experiencia, que de pronto muchas mamás pueden sentirse identificadas, o incluso mamás que no han pensado, que tal vez sus hijos están pequeñitos y no han pensado en un futuro, en qué va a pasar, ¿verdad? Y probablemente el hijo así tenga 15, 20, 30 años, uno sigue siendo, ¿verdad? Lo sigue viendo pequeñitos, lo sigue viendo. Pero lo más bonito de todo esto, que me lo llevo también yo como mamá, es como no limitar a los hijos a sus sueños, ¿verdad? Más bien acompañarlos en los sueños y también en el hecho de confiar en la educación que uno les da. Creo que eso es súper importante, creo que eso es una de las claves, porque como mamás estamos constantemente cuestionándonos,
lo estoy haciendo bien, será lo correcto, será, ¿verdad? Porque por esa etapa pasamos todas, y escucharlas yo creo que definitivamente es como un alivio a eso de confiar y también confiar en la intuición de Y mamá. no trasladarle los miedos también a ellos, que son mis miedos, trasladarlos a ellos, ¿verdad? Eso es otra de las cosas que aprendí, que son mis miedos y no necesariamente los de los hijos. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Con mucho gusto. Pues Gracias sí, a ustedes. Sumamente agradecida y esperamos que, al igual que doña Aide, todo el resto de las mamás que sabemos que hacen un esfuerzo, que cada una a su manera, pues da esa mayor trabajo y esfuerzo por sus hijos, por sacarlos adelante, niños, jóvenes, adultos aún, ¿verdad? Porque no dejamos de ser mamás ni de ser hijos toda la vida, ¿verdad? Eso es algo que es para siempre, e independientemente del rol o la edad que tengan sus hijos, yo sé que la posición de mamá siempre está ahí, ¿verdad? Siempre está en preocuparse, y yo creo que la clave es eso, y ese es el mensaje que nos llevamos hoy, poner a Dios ahí en primer lugar siempre, sabiendo que si creemos en Él y confiamos abiertamente a nuestros hijos a Él, pues Él los va a guardar independientemente de la edad que ellos tengan. Y lo número 2, pues dejarlos soñar, soltarlos cuando ya hay necesidad de soltarlos y darles esas oportunidades para que ellos alcancen. Entonces esperamos que así mismo pues pasen y hayan pasado un excelente Día de la Madre, y esperando que esto sea pues un alivio al corazón para todas esas mamitas, ¿verdad? Que puedan decir, queremos luchar porque mi hijo también, que aunque todavía está pequeñito y siempre van ahí en un proceso, ¿verdad? Todos pasan por la etapa del bombero, del policía, del doctor, ¿verdad? Pero que ya cuando los niños van entendiendo y van teniendo claro cuáles son sus sueños, los apoyemos, independientemente de que sean difíciles o no, creer en ellos y apoyarlos. Muchísimas gracias, de verdad. Con mucho gusto. Gracias, e invitarlos a que nos sigan viendo en nuestro podcast Papás en Manual.